Hola, bendecido día para todos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hoy estoy muy agradecido con Dios nuevamente. Una semana más que puedo compartir este audio. Una semana más que Dios también da la oportunidad de escuchar este audio. Así que yo sé que es algo poderoso que el Señor bendice. No solo una vez a la semana, sino cada día 24/7, ¿verdad? Y estoy muy agradecido porque me permite compartir, grabar esta palabra. Y doy gracias también al Espíritu Santo, que es quien me enseña, quien me revela, quien me muestra los puntos que hay que enseñar y conocer. Así que quiero terminar con esta última parte. Y como lo dije desde el principio, desde el primer capítulo de esta pequeña serie, que es algo mínimo lo que vamos a conocer. O sea, ni el 1% estamos conociendo acerca del Espíritu Santo. Pero es algo, como siempre lo he dicho, es algo básico lo que tenemos que tener claro. Y que a pesar de muchas cosas en que nos equivocamos, podemos saber que Él está presente en nuestra vida. Podemos saber que todo lo que sucede en nuestra vida sucede para bien. Entonces no solo es conocer la palabra, sino hay que conocer a quien inspiró la palabra. No solo es orar, sino es conocer al que nos ayuda a orar. Entonces, claramente, si nosotros vemos la escritura, leemos la escritura, más que nada desde los tiempos de Moisés y aún antes, podemos ver cómo el Espíritu de Dios, como nos habla en el libro de Génesis, cómo el Espíritu Santo de Dios ya era, o sea, siempre ha sido el centro de todas las manifestaciones. Entonces, en el día de hoy, en la actualidad, y como vemos en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, podemos ver y saber que realmente el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está en la tierra, nada podemos hacer. Entonces una cosa tenemos clara, el Señor nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces sabemos que el Espíritu Santo, y siempre lo he dicho y lo sostengo, es el centro de todo el universo. No es el universo. A veces la gente dice, es que Dios es el universo. No. El universo aún depende de Dios para ser universo. Entonces, Dios no es el universo. El universo depende de Dios. Entonces, para que nosotros como personas, como seres humanos, podamos ser eficientes en el reino de Dios y queremos servir, porque una cosa es que Dios te dice que hagas cierta cosa, a cuando tú quieres decirle o le dices que quieres hacer cosas, servir a su reino. Entonces, para que nosotros podamos entender más, ¿verdad? Porque no me quiero salir de renglón, pero la parte es para entender más claramente, es que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los dones por medio de la Escritura. Conocemos la Escritura, conocemos muchas cosas, pero si nosotros meditamos en una palabra poderosa, es que todo es del Señor. Entonces, todo gira al contorno del Espíritu Santo. No digo que de Cristo no, sí, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cristo nos dejó ciertas ordenanzas, ciertos estatutos aquí en su palabra, pero Él también nos dijo que Él sí iba a ir, pero enviaría otro consolador. Entonces sabemos por la palabra que el que está en la tierra no es Cristo, es el Espíritu Santo de Cristo, que testifica que Cristo es real, y la Biblia nos lo enseña. Entonces Dios Padre y Dios Hijo están en el cielo. La Biblia dice que Dios siempre ha estado en el trono de la gracia, en el trono de gloria, y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces el Espíritu Santo es el que está hoy en día aún en la tierra por la gracia de Dios Padre. Entonces, si nosotros vemos, conocemos que hay dones, conocemos que hay ministerios, pero para que funcionen, también hay que conocer quién es el que los provoca. Entonces, nosotros podemos conocer de dones, pero sin el Espíritu Santo de nada sirven. ¿Por qué? Porque no pueden funcionar los dones sin el Espíritu Santo. Es como si yo dijese que hay don de profecía, pero no hay profetas. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no puede haber profecía. Sin el Espíritu Santo no puede haber liberación. Sin el Espíritu Santo no puede haber transformación. Sin el Espíritu Santo, que la palabra nos enseña que no podemos llamar a Cristo, no podemos
llamar a Cristo Señor, sino por el Espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que conocer, yo lo he dicho así, siempre es, ok, conocemos de la palabra, pero aún para conocer de la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo, porque es el que nos va a revelar, porque cualquiera lee la Biblia, pero no todos la entienden con esa profundidad, porque los que la entienden a profundidad y misterios que vienen escritos, es el Espíritu Santo que los revela a personas que buscan de su presencia. Entonces es imposible, y esto lo puedo decir, es imposible que alguien pueda recibir liberación si no es impartición del Espíritu Santo. Entonces a veces decimos, bueno, pero ¿por qué hay sanidad? Porque hay sanidad y ciertas congregaciones no buscan, no creen del Espíritu de Dios. Entonces, solo tenemos dos cosas. Los demonios pueden falsificar cosas, pero no son buenas. Pueden tratar de hacer milagros, pero no son permanentes. Y no son milagros. Son ciertas manifestaciones que ellos tratan de hacer para corromper las cosas de Dios. Que obviamente no lo pueden lograr, pero tratan de cambiar el pensamiento de la gente. Entonces, lo bueno es que tenemos que conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Y estoy muy agradecido en esta mañana, estoy muy alegre. Está demasiado hermoso aquí en mi ciudad el clima. Y es algo maravilloso. Es algo maravilloso, no solo que vea el clima, sino que puedo despertarme un día más. Y como menciona el libro de Benny Hinn, buenos días, Espíritu Santo. Así que estoy muy agradecido, muy agradecido. Yo quiero continuar con esta última parte de este pequeño estudio. Hay muchos temas que no pueden esperar, que son muy importantes, al igual que este, como ya lo había mencionado, y que los tengo que volver a sacar para poder compartírselos, ¿verdad? Entonces yo sé que es de mucho privilegio, mucho gusto que el Señor nos da la vida, que el Señor nos da la salud, el bienestar, y es algo hermoso. Entonces vamos a seguir hablando sobre el causante de que los dones sean funcionales hoy en día. Vamos a hablar sobre esa persona maravillosa que es el que nos ayuda a discernir las cosas espirituales, el que nos ayuda a discernir la palabra de Dios, cuando es una palabra que realmente viene hacia nosotros de parte de Dios, que es su palabra. Pero aún así nosotros nos apropiamos de un versículo y sabemos que es para nosotros, que se apega al momento que estamos pasando. Entonces de todo dependemos del Espíritu Santo. Entonces nunca camines sin la guianza del Espíritu Santo. Entonces hoy quiero tocar un punto y el título es: la amargura impide que recibas al Espíritu Santo. Entonces no se trata solo de hablar en lenguas, sino recibir al que te pone a hablar en lenguas. Es una persona que entra en tristeza y dice: si tienes raíz de amargura y sabes que debes cambiar tu corazón y no quieres, le ofendes. Y la amargura impide que se reciba el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender este punto. No puedes recibir las lenguas, no puedes recibir al Espíritu Santo si estás en amargura. Entonces hay que vivir de acuerdo al orden en que recibes a Jesucristo. Te lavó tu pecado, eres limpio, eres libre. Ahora busca el bautismo, y después que estés lleno del que te llena, Él te va a dar aquí, Él te va a decir: aquí te quiero. La amargura puede impedir que tú recibas al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos 28-23, vamos a ver esta parte. Hechos 8:23. Entonces vemos que así como creyente, si no cuidamos el corazón, se lo pueden dañar. Proverbios 4:23, que nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces si tú te juntas con alguien que tiene veneno, amargura, te vas a terminar envenenando. Hay gente que hoy en día están envenenados por estarle haciendo caso a otros. Si hay algo que tienes que hacer, es cortar tu corazón, es cuidar tu corazón. Porque es que de ahí tienes
contacto con la presencia de Dios. Tienes que cuidarte de cualquier persona, aunque tenga una Biblia debajo del brazo. Entonces, cuídate, porque cualquier persona que tú ves riéndose o hablando lenguas mecánicas, después que terminó de hablar en lenguas, comenzó a hablar de mucho chisme. Tienes que cuidar tu corazón, porque si tienes raíz de amargura, jamás de los jamases entrarás en contacto con la presencia de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos de qué nos estamos rodeando. Entonces a veces la gente puede decir, bueno, yo hago esto, yo tengo esto, pero quiero sacar, si hay amargura en mí, ¿cómo la saco de mi vida? Entonces sabemos que no podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo si hay raíz de amargura. Si hay raíz de amargura, no podemos recibir el bautismo. Si está hablando en lenguas una persona amargada, porque son demonios y son lenguas demoníacas o son lenguas mecánicas, pero no son lenguas del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. Entonces, pues es algo muy importante lo que nos dice Proverbios 4:23, es sobre toda cosa guardada, no solamente de lo físico, sino también de lo espiritual. Entonces dice que sobre todo guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, cuando una persona come azúcar, come azúcar, la sangre del cuerpo está regularizada, te levantas, tu sangre está bien, el corazón está bien. Entonces alguien toma un refresco, una gaseosa o ciertos productos que contienen azúcar a nivel alto. Entonces tú te comes la azúcar y no es instantáneo que tú te cheques la glucosa y aparece que la traes alta. O sea, en cuestión de que subió a como lo traías antes de haber comido ese dulce. Sino tienes que esperar cierto lapso cuando ya eso se filtró en la sangre y ahora todo tu cuerpo, todo tu organismo está infestado de la glucosa. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver en la parte, estoy hablando en cuestiones científicas, pero no basándome tanto en eso, sino que quiero que veamos este punto. Entonces ya cuando la glucosa empieza a correr por toda la sangre, tú te vuelves a checar la glucosa y aparece que subió el nivel. ¿Por qué? Porque ya tu organismo está infestado de esa sustancia, ¿verdad? Que fue consecuencia de lo que consumimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que nosotros, porque la glucosa come el cuerpo, consume los órganos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muchas de las cosas tienen defensas, también nuestro cuerpo tiene una defensa que se llama el páncreas, que distribuye una insulina. Esa insulina, pues sabemos bien que controla los ritmos o controla los niveles, más bien dicho, de la glucosa en la sangre. Pero hay personas, de tal caso las personas con diabetes, que tienen fallas en el páncreas, que su páncreas no tiene la función como habitual de todas las personas de distribuir suficiente insulina, o de plano están dejando de suplir insulina a la sangre para regularizar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces no hay una defensa. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas personas dependen de un medicamento, dependen de una inyección, que es insulina artificial, para nivelar los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿A qué quiero llegar con este punto? En que pasa lo mismo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no guardamos el corazón, cuando la glucosa llega a una parte, como por ejemplo cuando te pica un animalito, un insecto, el veneno entra por cierta parte, por la mano, por donde te haya picado. Es lo mismo con el azúcar. ¿Y qué es lo que la distribuye a todo el cuerpo para que tu cuerpo se contamine? ¿Qué es lo que hace? Es el corazón. El corazón bombea la sangre por todo el organismo. Entonces, por eso a veces dice, si te pica una serpiente, si te pica cierto animal, cálmate, porque te aceleras y el corazón empieza a bombear más rápido sangre y el veneno se esparce por todo el cuerpo. Entonces es lo mismo con las personas con las que nosotros convivimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las personas que nosotros les hablamos. No importa si es familia, no importa si son los hijos, no importa si son nietos, si son primos, si son padres, si son hermanos, no importa quién seas. Cuida tu corazón.
¿Por qué? Porque pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Si nosotros comenzamos a rodearnos de personas que no son buenas o saludables, por así decirlo, para nuestro espíritu, van a terminar contaminando nuestra vida espiritual. Entonces veo este punto, ¿verdad? Porque a veces descuidamos esas ciertas áreas. Es que yo me tengo que juntar con esa persona porque es de mi casa, pero tenemos que tener cierta distancia, marcar un límite. No puedes apartarla. Está el Señor, que para Él nada es imposible. Así que tienes que despertar. ¿Qué es lo que estás actuando? Entonces, ¿cómo estás actuando ante estas circunstancias? Porque con un terroncito de azúcar se contamina toda tu sangre de glucosa. Es lo mismo, con un chisme que te llegue a alguien, contaminas todo, porque el corazón bombea la sangre y la distribuye por todo el organismo, entonces todo se va a contaminar. Entonces el libro de Proverbios nos dice que sobre toda cosa que estemos guardando, dice que primero guardemos el corazón porque de él mana la vida. Entonces, si yo contamino mi corazón con raíz de amargura, todo mi vida espiritual, y tanto espiritual como física, se contaminan de la amargura. ¿Por qué? Porque como lo decía el caso anterior, en el episodio anterior, si alguien te dice una mala palabra y tú la retienes, no le dices al Señor, Señor, quítame esto, o simplemente no recibo esa palabra, si tú no cancelas los dardos que el enemigo envía, se terminan convirtiendo en raíces de amargura. Y ese es el error más grande que cometemos, porque no conocemos o no tenemos conciencia en esa parte, pero tenemos que entender. Entonces, cuando esa palabra entra a nuestra vida, ¿qué es lo que sentimos? A veces sentimos, no me duele el pie porque me dijeron ciertas cosas, no me duele la mano. A veces nos llega a doler la garganta, se nos hace un nudo en la garganta, y se empiezan a alterar la parte que tenemos cerca del cuello, que es la tiroides, y se empieza a acelerar el corazón. Sentimos algo en el corazón, algo sentimos, pero no solo afecta lo físico, sino que también afecta primeramente lo espiritual. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo espiritual, nos vamos a terminar contaminando de lo que nosotros estamos dando lugar a contaminarnos. Entonces, si en el lugar de la reunión que me invitaron a mi familia, porque a veces la misma familia nos hace llegar a caer en circunstancias que ni a Dios le agradan. Entonces, yo voy a una reunión de mi familia y me empiezo a convivir, a platicar y, no, ¿cómo estás? No, bien. Bueno, entonces empieza la plática, empiezas a convivir. ¿Y qué es lo que surge? Empiezan a surgir chismes. Oye, fíjate que esta persona, fulanita de tal, hizo esto. O fíjate que la hermana de la iglesia, fíjate. Entonces surgen muchos chismes. Otro caso, empiezas a rodearte o a influenciarte por personas codiciosas en extremo codiciosas, de que entras a una casa y empiezan a codiciar cosas que la Biblia nos enseña que no debemos codiciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me lleno de personas con chisme, al final yo también voy a terminar hablando chismes. ¿Por qué es tan importante entender a profundidad Proverbios 4:23? Porque dice que del corazón mana la vida, depende la vida. Entonces, si mi corazón está lleno de chismes, ¿qué va a ser de mi vida? Puro chisme. Todo, no solo el chisme, hay muchas cosas que tenemos que analizar. Y el Espíritu Santo, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no quieren eso para nuestra vida. Nos han llamado a una vida de santidad, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, si nosotros nos juntamos con alguien envenenado, no solo de amargura, de muchas otras cosas, también vamos a terminar envenenándonos. Es como cuestiones de que a veces aparece un video, pues me ha tocado verlos, donde, como es para más que nada para niños, donde ponen un vaso de agua limpia y les comienzan a agregar una gotita, una sola gotita, no dos, no tres, una sola gotita de colorante. Y lo puede hacer usted mismo. Una gotita de colorante y mézclelo y verá cómo todo el vaso se... ¿Por qué no solo con una gotita no se contamina nada más lo de arriba, lo de abajo? ¿Por qué todo?
porque es algo que fluye, que estás mezclando. Entonces no necesitas algo grande para contaminarte. No necesitas algo grande para fallarle a Dios. El enemigo solo espera ciertas cosas pequeñas. A Eva no esperó, no se comió todo el árbol o todo el fruto prohibido. Solo fue una mordidita para que desobedeciera a Dios. Entonces tenemos que ver, David no tuvo que ir de puerta en puerta buscando mujer. Dice, la Biblia nos relata que solo con una mirada, solo con que miró de reojo, por así decirlo, le falló al Señor. Sansón solo se descuidó un poco, durmió. Pero ¿cuánto tiempo? No durmió horas, no durmió días en los brazos de Dalila. Fue un breve tiempo. Satanás solo necesita un poco de tu tiempo para poder contaminarte totalmente. Porque él sabe que cuando te contamina a los que tú anteriormente estabas edificando. Entonces, ten cuidado con quién te estás juntando. ¿Son personas que me van a ayudar a mi crecimiento espiritual o son personas que me van a llevar a mi ruina espiritual? Analiza todo. Entonces, si hay algo que tienes que hacer, es cuidar tu corazón, porque es que de ahí tienes contacto con la presencia de Dios. Entonces, ese es el punto. Tener cuidado con quién nos estamos juntando, con quién nos estamos conviviendo. No mires que aunque sea familia, no mires que aunque sean primos, no mires. Tú mira a Dios y ora por ellos. No te digo que apártate y déjalos, ora por ellos. Y cuando el Señor los transforme, ahora sí, empieza a instruirlos en su palabra. Pero no te dejes llevar por ciertas circunstancias que te hacen apartarte de la presencia de Dios. No te dejes impulsar, porque si tú hablas con personas, convives con personas que hablan groserías, al final de cuentas vas a venir hablando una o más o todas las groserías que esas personas estaban diciendo. Claro, no quiero decir que no te puedes reír, porque hay ciertas personas que dicen, es que no te rías porque no le agrada. No, claro que te puedes reír. El Señor no te llamó a estar amargado, a estar escondido, que no puedes ni salir a tu patio porque ya es error, ya es pecado. No, disfruta la vida, pero de acuerdo a la palabra de Dios. No la disfrutes de acuerdo a lo que el mundo dice, porque el mundo te dice cosas que el diablo ya les infiltró. Entonces tú te vas a gozar y a disfrutar la vida que Dios te dio de acuerdo a su palabra. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque Dios, si tú haces lo que la Biblia dice, el beneficiado eres tú, no es Dios. Porque Dios, si tú lees la Biblia o no la lees, Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Pero el que Dios escribió la palabra es para nosotros los hombres. Nosotros sabemos que todo lo que compramos, si tú compras unos audífonos pequeños, tienen un manual de instrucciones. Todo ahorita en la actualidad, casi todo tiene un manual de instrucciones. Y muchos en el manual de instrucciones vienen las advertencias. Si haces esto, puede pasar esto. Aún las baterías. Si haces esto, puede pasar esto. Puede saltar chispas, puede quemarte el ácido. Todo trae un manual, cómo lo debes hacer correctamente. ¿Para qué lo haces correctamente? Para tener una funcionalidad correcta. Y si tú haces una cosa que te dice que advertencia, no lo hagas, y tú lo haces, va a salir contraproducente. Es igual la palabra de Dios. Es un manual para el hombre que Dios estipuló para nosotros, para el ser humano, para vivir ¿qué? Si yo sigo la palabra y yo empiezo a hacer lo que la palabra me enseña, lo que Dios me enseña por medio de su palabra, ¿qué es lo que pasa? Empieza a tener el efecto en mi vida. ¿Por qué? Porque el beneficiado soy yo. Soy yo. Como ser humano, soy yo el que recibe el beneficio de la Biblia. Entonces, la Biblia está como manual del hombre para vivir una vida plena, gozosa, feliz. Pero a veces como siempre, muchos lo hemos hecho, no quiero mentir, pero muchos lo hemos hecho, tiramos el manual. No, es que ese abanico ya sé cómo se arma, déjalo tiro. No, se guarda. ¿Por qué? Porque también en el manual de instrucciones tiene una póliza pequeña, grande, como tú quieras, de garantía.
Todo eso la palabra de Dios lo trae para nosotros. Una póliza de garantía es que si tú caes, el Señor te levanta. Si el abanico se te quiebra y solamente tú lo armaste, como decía, pero se te quiebra, hay una póliza de garantía que te garantiza, que te va a garantizar que tu producto y tu dinero no se ha perdido. Es lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una vida para vivirla plena, feliz, gozosa, llena de alegría, llenos de la presencia de Dios. Pero nosotros somos los que no queremos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios también trae advertencias. Y una de las advertencias y el pecado original, el pecado principal de todo, es la desobediencia. Entonces, es lo mismo. Aparece advertencia en el manual del hombre. ¿Cuál es mi manual? La Biblia. ¿Cuál es tu manual, hermano, amigo, compañero? La Biblia. Todo el hombre, su manual es la Biblia. Entonces, si no hacemos las instrucciones correctas, nos vamos a terminar echando a perder, o de alguna otra palabra que usted conozca, destruyéndonos, porque no seguimos al pie de la letra la instrucción del manual. Entonces, hay advertencias. Si tú haces esto, va a pasar esto. Y a veces vamos detrás de la advertencia. Y hacemos lo que nos dice que no hagamos, y nos pasa lo malo, y queremos solucionarlo. Entonces, no. Dices, bueno, pero los manuales también traen garantía. La Biblia también trae garantía. Porque 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Entonces, ¿qué entendemos? Que aunque caigas, el Señor te levanta. Él te garantiza, que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, a ti no te va a faltar nada. Hay muchas garantías en la Biblia, pero que Él las estipuló, porque Él sabe que nos va a costar, pero sabe que lo vamos a lograr. Llevado de su mano, lo vamos a lograr. Entonces, otro punto que voy a recalcar es que es la morada del Espíritu Santo. Santidad es ser otro. Santidad, entre paréntesis, entre comillas, no sé cómo lo quiera usted poner, cómo lo quiera meditar en su corazón, pero santidad, guárdese esta palabra, que es sumamente importante, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos viene pidiendo el Señor santidad. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, todo el tiempo en la Biblia nos llama a ser santos. Entonces, la santidad es el ser otro. Es una separación de todo lo perfecto, impuro, inmundo. Santidad es una separación. Es cuando te separas para Dios. Santidad no es otra cosa que vivir una vida separada del mundo, apartarse del pecado. Entonces el Espíritu Santo se quiere sentir cuando en nuestro corazón, entre comillas, santo. Dios es excelente, perfecto, puro, digno de toda alabanza y honor. Necesitamos encontrarnos en reverencia, y cuando el Santísimo Dios de gloria se reveló a sí mismo, lo que vemos en él, ¿verdad? Gloria, Éxodo 3:5. Entonces, tenemos que tener cuidado con todas nuestras actitudes, y tenemos que vivir en santidad. Entonces, este último pasaje que quiero marcar, y va a quedar un poquito más extenso este audio, pero sé que es importante. Entonces, que no se vaya el Espíritu Santo, por favor. No dejes ir a esa maravillosa persona de tu vida. Porque hace poco yo preguntaba al Señor, y a veces no vemos esta parte. Yo le preguntaba que qué era su presencia. Entonces el Señor me revelaba esta parte de que me empezaba a mostrar que su presencia es el ascender del sol y yo poder verlo. Su presencia es que el sol descienda y también pueda ver terminar un día. Su presencia es que yo me levanto en mi cama y no en la cama de un hospital. Esa es su presencia. Que su presencia es cuando uno puede abrir los ojos y hablar en paz. Su presencia es una tranquilidad hermosa en medio del problema, en medio de la circunstancia. Esa es su presencia. Su presencia lo es todo. Entonces hay que meditar y tener conciencia. Si le has fallado al Señor, si lo has dejado de buscar, vuelve al camino.
Y el Señor te da esta palabra: vuelve de donde Él te levantó. Su presencia, dice la palabra, que hay plenitud de gozo. Estás triste, y Él mostraba que su presencia es cada vez que yo puedo reírme sin falsificar una sonrisa. Su presencia no es como esas personas que dicen: me río, pero por dentro me está comiendo la tristeza, el dolor. No, la tristeza no fluye en mi vida. Cuando quiere venir la tristeza, ahí es donde su presencia me fortalece. Su presencia es aquella que te hace reír cuando no disfraza la sonrisa. Su presencia es aquella que te hace despertar, y no en una cama de hospital, sino en tu cama, en tu casa, tranquilo. Su presencia es aquella que cuando no tienes que comer, llega alguien o llega algo que te hace comer las 3 comidas del día. Su presencia es aquello que cuando no tienes que vestir, te pones la mejor prenda con el mejor gozo y la alegría. Su presencia no solo es fuego, su presencia no solo es calor, no solo es aire, no solo es agua, no solo es aceite. Su presencia lo llena todo, su presencia lo es todo. La presencia del Espíritu Santo lo es todo. Eso es su presencia, que tú puedas ver el día, la mañana. Su presencia es que tú puedas ver el sol terminar el día. Eso es su presencia. Su presencia, hay momentos de refrigerio. Entonces, que no se vaya el Espíritu Santo. Vamos a ver esta parte, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. ¿Verdad? O sea, no lo voy a leer, solamente estoy dando los textos, pero no los voy a leer. Entonces, es triste decirlo, pero hay gran parte del cuerpo de Cristo que ignora los dones espirituales. Y cuando tú eres ignorante a algo, dejas de acceder a lo que eres ignorante. Cuando no tienes revelación o conocimiento de lo que Dios quiere que tú tengas, tú no vas a recibir lo que Dios quiere que tú tengas. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hay que entender es que Dios no quiere que seas un ignorante, una persona, una mujer, un hombre ignorante de los dones espirituales y del mundo del Espíritu y de las cosas que el Espíritu Santo quiere impartir en tu vida. La ignorancia de las cosas espirituales te puede convertir o te puede coludir lo que tú recibas, lo que Dios quiere para ti. Te puede impedir que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Algo muy importante que hay que entender es que el Espíritu Santo no es una cosa. Él no es una fuerza. Y quiero dejar esto claro, ya lo había expresado, pero tengo que volver a expresarlo, porque hay gente que tiene la cabecita dura como los cocos y hay que quebrar el coco para que entre el agua. Entonces, no es una fuerza. Él es una persona con la que puedes estar sentado aquí, ahora mismo, donde puedes estar sentado en tu casa, en tu trabajo. Él es una persona real, no es como nadie, porque es una personalidad sobrenatural. Se supone que Él no es visible a los ojos humanos, pero el hecho de que no sea visible o no sea materia no significa que no exista. Hebreos 11 dice que lo que se ve viene y se produce de lo que no se ve. Entonces, tienes que entender que no puedes resistir los dones del Espíritu. Si te sigues resistiendo, enojando o entristeciendo, ¿verdad?, al Espíritu Santo, Él se va a apartar de tu vida. Si sigues resistiendo, si sigues resistiendo, si te sigues molestando cuando Él te habla, si te sigues, ¿verdad?, Él se va a apartar de tu vida. Entonces, la verdadera comunión con el Espíritu Santo es comenzar a estudiar qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Si tú no sabes lo que a Él no le agrada, entonces no lo conoces como persona, sino que tú lo conoces como una corriente, como un poder. Mas cuando comienzas a estudiar primeramente la palabra, qué lo entristece, qué no le agrada, qué lo ofende, tú comenzarás a caminar de una forma para no ofenderle, para no entristecerlo, para no contristarlo.
porque ya tienes el conocimiento de que hay cosas que hiciste que ya lo han tenido entristecido. Y es ahí donde realmente comienza una verdadera comunión. Cuando conoces a esa maravillosa, hermosa, excelente persona, al Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Él tanto se quiere revelar a nosotros que Él mismo se escribió a Él mismo en la Biblia. Si tú no sabes cómo responder al Espíritu Santo, entonces no serás un colaborador del Espíritu Santo. Él no podrá trabajar a través de ti ni en ti si tú no sabes responderle. Entonces, para conocerlo primeramente, ¿quieres una comunión con el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, primero comienza a buscarlo por medio de la Escritura. No quieras que Él venga a hablarte por sueños. No quieras que inmediatamente Él lo puede hacer, y si a Él le place, pero no busques de tu corazón eso. Primero busca oír su voz por medio de la palabra. Espíritu Santo, mira, me dijeron, yo escuché esto y esto y esto. Quiero que seas mi amigo. Quiero comenzar una comunión contigo, Espíritu Santo. Quiero que me enseñes, quiero que me reveles tu palabra. Quiero conocerte por medio de tu palabra. Quiero anhelarte, desear tu presencia. Entonces, ¿quieres una comunión? Sí. Comienza a buscar y a conocer en el conocimiento de Dios sobre lo que a Él agrada, sobre lo que a Él no le agrada, sobre lo que a Él entristece. Cuando tú ya conozcas todas esas cosas, vas a comenzar a caminar en la vida, en este mundo, pero no viviendo para el mundo, sino viviendo para Dios. Pero vas a caminar cuidando esas áreas, de no contristarlo, de no enojarlo, de no resistirlo, porque sabes que Él se va a apartar de tu vida. Entonces, ¿quieres comenzar? Comienza. Y yo ya no te puedo decir, y ya que hagas esto, haz esto y es. No. Esa ya no es mi tarea, hermano, amado, amigo, quien sea que estés oyendo este audio. Esa ya no es mi tarea. La tarea de que si tú quieres la comunión es, nadie te la puede enseñar. Lo único que te pueden decir los hombres y mujeres de Dios es que hables con el Espíritu Santo. Él te va a enseñar. Él te va a revelar cómo una comunión, cómo Él quiere que tú tengas una comunión con Él. Lo único que sí te puedo decir es que primeramente busques qué es lo que le entristece, qué es lo que le molesta, qué es lo que no le agrada. Todo eso búscalo, anótalo, escríbelo si es necesario. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar drásticamente. Es algo maravilloso, es algo poderoso. Y de ahí adelante, la comunión ya no depende de lo que tú escuches, depende de lo que Él te diga a ti. Porque conocer al Espíritu Santo, imagínate, es algo poderoso, es algo maravilloso. Entonces no resistas al Espíritu Santo. Si dudabas de los dones, cree en los dones, pero no apartes tu mirada de Él. La Biblia nos enseña que Él testifica de Cristo en nuestra vida. Él glorifica a Cristo en esta tierra. Entonces, aprende a convivir con Él. No solo los domingos, no solo los días de oración, no solo en tus tiempos de oración, sino en todo momento. Aprende a convivir con Él. Si tú lo quieres como amigo, solo te voy a dar un consejo valioso. Cuando tú decidas decirle, Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo, solo te voy a dar un consejo y te pido por favor, porque yo lo he hecho y no dudo que también lo puedas hacer, pero solo ten cuidado con esta palabra y esta parte. No lo dejes ir de tu vida, porque es lo más hermoso, que a partir de que lo conozcas es lo mejor que vas a poder tener. No es tu familia, no es el dinero. El dinero no lo llena, el dinero no lo vale todo. El púlpito no lo llena todo. La gente no lo llena todo. La familia no llena todo. Cuando tú no tienes a Dios, cuando tú te apartas, cuando tú le has fallado, y tú trabajas, tienes dinero, tienes familia, tienes salud, vas a una iglesia, tienes, en pocas palabras, lo tienes todo, pero no tienes a Dios, no tienes a su Espíritu Santo en tu vida, no tienes nada, porque siempre vas a sentir que algo falta en tu vida.
No sabes qué, siempre vas a decir, no sé qué me falta, pero siento que algo me falta en mi vida. Siento que un fragmento me falta para poder reírme sin disfrazar la sonrisa. Y déjame decirte que eso que puedes llegar a sentir o estás sintiendo es que te falta el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Acuérdate de esa frase que Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, no me dejes ir a ningún lugar. Es porque él sabía que el centro de su existencia, su gozo, aunque llevaba un pueblo rebelde, su gozo era llevar la presencia de Dios. Recuerda la historia de David, que aunque le quitara el reino, pero que no quitara su presencia de su vida, era porque él conocía que era su presencia. Y deja de ver su presencia como solamente un fuego, como solamente un calor, porque a veces decimos, Señor, ya tengo mucho que no veo tu presencia, que no siento. La presencia de Dios no la podemos ver, pero la podemos sentir. Pero ¿sabes cómo puedes ver la presencia de Dios? Y yo te doy esta palabra porque el Señor me la mostró a mí. La presencia de Dios no la puedes ver materialmente, pero la puedes sentir. Pero una forma en que tú puedes ver que la presencia de Dios está en tu vida es que cuando tú abres tus ojos, cada mañana sientes una paz, un gozo, una tranquilidad. Es que puedes ver el sol, como lo decía, levantarse, y puedes ver el sol volver a descender. Su presencia es que cuando no tienes nada de comer, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes sustento, y comes las 3 comidas del día y aún más, esa es su presencia. Entonces así termino este pequeño estudio sobre conociendo al Espíritu Santo como una persona. Realmente es lo más hermoso, pero solo te aconsejo esto, siempre guárdate esto: no entristezcas al Espíritu Santo, no lo apartes de tu vida. Si tú sientes que se está apartando, no es Él que se está alejando, es porque tú te estás alejando de Él. Aférrate a su presencia. Sientes que te estás enfriando, ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a leer, pero sumérgete, no solo ores. Si ya estás sintiendo que te has apartado del Señor, vuelve a ayunar. El mejor consejo que Dios me ha dejado a mí, la mejor experiencia, es ayunar cuando ya no tienes otra alternativa. ¿Por qué? Porque hay gente que ora y ora y ora y ora y se sigue sintiendo vacío, se sigue sintiendo apagado de las cosas de Dios. Hay gente que va a la iglesia, diezma, hay gente que va a la iglesia, adora, canta, pero se siente que no puede volver al lugar secreto. No hay otra alternativa más que ayunar. Y somete la carne a lo mejor que tú puedas. No dejes que el Espíritu Santo se vaya. No permitas que nadie te aparte la mejor persona que puedes tener a tu alcance y a tu alrededor, al Espíritu Santo. No dejes que el Espíritu Santo se vaya de tu vida. Búscalo, búscalo, búscalo. La palabra dice, el que busca, encuentra. Así que búscalo, busca su llenura, busca su aceite fresco. No vivas de las experiencias. No vivas porque hoy hubo un fuego en la iglesia. No vivas de la experiencia. Busca su presencia. Ese es el secreto de Moisés, que él no vivía de las experiencias pasadas ni de las experiencias presentes. Él vivía de la presencia de Dios, porque Moisés dijo que si a él había hallado gracia delante de los ojos del Señor, le mostrara sus caminos para seguirlos. Moisés no se quedó estancado en el gozo de ver un mar abriéndose a la mitad para que el pueblo pasara. Él no se quedó estancado. Y de hecho la Biblia no nos muestra, no nos registra que más adelante, después de que sucedió esa experiencia, Moisés estuvo hablando sobre cuando abrió el Mar Rojo. No nos relata eso, porque él no vivía de la experiencia pasada. No dice, yo Moisés, que el Señor usó mi mano para abrir el Mar Rojo. Yo Moisés, no, porque Moisés había muerto al yo para poder recibir la unción. Entonces, no dejes ir la presencia de Dios de tu vida. Guárdala, apréciala, porque muy pronto esa presencia se va a ir de esta tierra. Sabes las profecías, sabes todas las cosas que se avecinan, y muy pronto esa presencia va a ser quitada. Y aunque quieras disfrutarla, aunque quieras recibirla, ya no vas a poder. Así que yo te aconsejo, yo te recomiendo, búscala hoy. No esperes el domingo, no esperes el viernes, no esperes el lunes, no esperes el otro mes.
No esperes a terminar una construcción, unos trabajos, a entregar unos documentos. No esperes nada para poder buscar la presencia de Dios. No esperes nada. No esperes que venga enfermedad a tu vida para que busques la presencia de Dios. No permitas que venga muerte a tu familia o muerte a tu vida para que quieras buscar la presencia de Dios. No esperes que venga escasez a tu vida para que quieras buscar la presencia de Dios. No esperes que venga la maldad como le sobrevino a Job para buscar presencia de Dios. Búscalo hoy. Búscalo hoy. Regresa. Vuelve. Si te apartaste, vuelve nuevamente. Y sé que lo vas a encontrar. La palabra de Dios nos enseña, dice, buscadlo mientras puedas hallarlo. Búscalo mientras puedas ser encontrado. Porque un día no lo vas a poder encontrar. Así que hoy es el tiempo, estamos a tiempo. Y estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque nos permite esta... No quiero decir que ya no voy a mandar audio, sino vamos a hablar sobre otros temas. Y que el Señor pues sea bendiciéndonos grandemente. Porque aunque no lo crean, a veces como que yo también vengo medio zarandeado, como que me da bien esa sequía en mi vida sobre las cosas de Dios, sobre que no quiero leer la palabra, sobre que no tengo ánimo de orar. Y a veces casi exactamente me toca estos días que yo siento esa sequía, esa flojera de no querer esas cosas del Señor. Y yo sé que es normal, porque la sequía siempre va a estar tocando la puerta. Y yo les puedo compartir estos estudios y me vuelve el ánimo, me vuelve el gozo, me vuelve tengo que volver a hacer lo que estoy haciendo, tengo que volver. Entonces no solo es beneficioso para ustedes, sino también para mí. Y es algo maravilloso que puedan escucharlos, porque no quiero decir que todos estemos caídos. Simplemente si tú te sientes fortalecido en el Señor, si tú te sientes que todo está surgiendo bien, bendito sea Dios que te bendice. Pero búscalo, aún así, aunque como tú te sientas, búscalo y búscalo más. Si lo estás buscando mucho, búscalo el doble. Duplica todo en tu vida. Duplica el tiempo de ayuno, duplica el tiempo de leer la palabra, duplica el tiempo de orar, duplica el tiempo de convivir con Él. Pero la comunión es continua. Así que Dios los bendiga grandemente. Y estoy muy agradecido por todo este tiempo que el Señor me bendice, que es una bendición grande poder compartirles de lo que el Señor me relata, me enseña. Y voy a estar subiendo más shorts de esta plataforma de YouTube. Ahí los comparto. Solo estoy viendo la forma de cómo agregarles un audio solamente, ¿verdad? Porque sé que a veces necesitamos una palabra de aliento. Sé que a veces necesitamos palabras que nos motiven, porque a veces sentimos que le fallamos al Señor y ya no hay remedio. Pero recuerda que siempre hay un remedio para todo. Cuando es de Dios hay un remedio para todo. Pero no esperes, porque solo la muerte no tiene remedio. Pero todo lo demás puede ser solucionado. Así que busca al Señor mientras puedas encontrarlo. Búscalo mientras está cerca, porque un día Él ya no va a estar. Así que Dios los bendiga grandemente y Dios los guarde siempre. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.